Hola, bienvenidos nuevamente estudiantes del grado 10º a esta clase de emprendimiento. Pero antes de iniciar vamos a colocar esta actividad en manos de nuestro Señor con esta palabrita de Isaías 41:13 que dice: porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Esta palabrita es una palabra hermosa, puesto que Dios nos está reafirmando una vez más que no tengamos miedo y que Él nos ayudará hasta el fin de nuestros días. Recordemos el aprendizaje del segundo periodo que dice concluir el impacto del proceso administrativo en torno a la gestión de crisis empresarial y su injerencia en la sociedad actual. Analicemos la siguiente imagen y en el cuaderno de emprendimiento vamos a describir qué significa esta imagen en referencia a las operaciones diarias que tiene una empresa. El aprendizaje del día de hoy es ¿qué es una crisis empresarial? Es un acontecimiento o situación inesperada, es algo que una empresa no está planificada para ella, que pone en peligro las relaciones de la empresa con su público y por tanto su reputación y su estabilidad. Una crisis es una situación totalmente negativa para la empresa, pero que pone en tela de juicio qué tan preparada o qué tanto ha tenido pues una serie de recursos disponibles para poder enfrentar esta crisis. Aquí juega también un papel muy importante lo que es el proceso administrativo, preparar un proceso de acuerdo a las características de la crisis que se está manejando en el momento. La crisis empresarial no siempre implica interrupción de la actividad empresarial o amenazas directas a la vida, a la propiedad o a los activos, pero sin embargo casi siempre suponen un peligro para la reputación de una organización y su marca, incluso si es solo a través de la necesidad de demostrar una fortaleza y liderazgo efectivo. El fenómeno de la globalización ha supuesto que grandes corporaciones multinacionales actúen a escala planetaria, que son las grandes empresas, multiplicando su poder, pero al mismo tiempo su vulnerabilidad. Pensemos además en la vulnerabilidad producida como consecuencia de la utilización de las redes sociales. Saben pues que las redes sociales tienen un largo alcance que pueden tener un efecto positivo o un efecto negativo. Por lo tanto, las empresas tienen que cuidarse de este tipo de vulnerabilidad porque las redes sociales tienen una velocidad en donde las noticias y los comentarios se propagan, así como el número de destinatarios que de esta manera aumentan exponencialmente, lo que confirma que las crisis se producen en entornos cada vez más complejos y donde predomina la incertidumbre, no se sabe qué va a pasar. Es por ello que la gestión de las mismas requiere a su vez mayor complejidad, conocimiento y especialización. La crisis empresarial puede ser por dos tipos de factores, internos o externos. Factores internos son factores que encontramos dentro de la empresa como una deficiente organización administrativa, un alto endeudamiento, etc. Y factores externos como la devaluación del dólar, como ejemplo la economía de un país, etc. A continuación vamos a ver cuáles son las causas que pueden generar las crisis en las empresas. Las tres primeras son factores internos y las dos últimas son factores externos. Estas son algunas de las causas, no son todas. La primera es el alto endeudamiento, quiere decir el sobreendeudamiento es una de las causas por las que las empresas pueden estar en peligro, solicitar préstamos por cantidades superiores a las que puede respaldar la empresa. La segunda, la deficiencia organizacional, administrativa, financiera y empresarial. Esto no quiere decir que la empresa no tiene un orden ni una estructuración sobre el funcionamiento de la empresa en aspectos fundamentales como el administrativo y el financiero. Problemas en la empresa. Estos problemas pueden ser diferencias y discusiones de los miembros de la empresa que generan conflictos que no dejan evolucionar en las empresas, es decir, problemas dentro de los trabajadores de la empresa. También tenemos dentro de estos son factores internos, ahora vamos a ver los externos, encontramos los fenómenos naturales. Estos fenómenos naturales son ejemplo inundaciones, terremotos, desastres naturales que pueden causar un enorme daño a la empresa, especialmente cuando no se cuenta con un seguro, ahorros o un plan para afrontar este tipo de situaciones. Y tenemos el último que es competencia y contrabando, que es otro fenómeno que también puede influir
en la crisis empresarial, por cuanto hay productos que pueden entrar con unas características totalmente diferentes a un precio mucho más bajo. Entonces, estos tipos de causas pueden hacer que cualquier empresa pueda tener problemas en la cual puedan entrar a verse afectadas en su parte, en su imagen ante el cliente. A continuación, te invito a que observes el siguiente video. Toda empresa siempre asume retos y en el camino siempre se presentan algunos obstáculos que pueden generar una crisis. ¿Quieres saber cómo superarlas? En la siguiente nota te daremos algunas recomendaciones para superar esta situación. Todos hemos enfrentado alguna crisis en la vida y las empresas no son ajenas a esta situación. Existen varios factores internos como por ejemplo la falta de sistemas de información y de control, la gestión inadecuada, unos costes elevados, cartera de clientes con impagos, un alto endeudamiento, la baja productividad de los recursos humanos, inversiones infrautilizadas o erróneas, y también factores externos como la crisis económica, la elevada competencia exterior en calidad y precio, la menor capacidad económica de los clientes, los cambios en los gustos del mercado, los avances tecnológicos, una elevada inflación, etcétera, que en definitiva pueden afectar tu empresa. Una crisis es un acontecimiento grave y decisivo que afectan el desarrollo de un proceso. Luego tenemos los factores que pueden, o las consecuencias que pueden influir para que se genere una crisis en una empresa, vienen de dos lados, del lado externo y del lado interno. Del lado externo, básicamente se refiere a todos los acontecimientos que suceden fuera de la empresa, por lo tanto la empresa no tiene control sobre ellos. Podría ser, por ejemplo, un fenómeno natural, un terremoto, una crisis económica, etc. Y los factores internos, que sí es básicamente lo que la empresa tiene control o lo que el gerente sí tiene control. Podría ser pelea entre socios, podría ser el sobreendeudamiento, de mala comunicación o de mal manejo de comunicación, y podría ser un tema también de cartera morosa. Cuando existe una crisis interna o al interior de la empresa, el administrador o en todo caso el gerente puede prever la crisis. ¿Por qué? Porque la crisis no es que nazca de la noche a la mañana como en el factor externo, sino que va dando alertas. Y el gerente o el administrador tiene que estar preparado para saber leer esas alertas, ¿no? Para evitar la crisis. Lo primero que tenemos que hacer una vez ya instalada la crisis en la empresa es ser conscientes de que la empresa está en crisis. Mientras más rápido seamos conscientes de que la empresa ha entrado en crisis, más posibilidades tenemos en cuanto a tiempo de acortar la solución. Lo segundo es mantener la calma. Posterior a eso, una vez que se mantiene la calma, se busca cuál ha sido el problema de la crisis. Una vez identificado el problema, lo que se tiene que hacer es plantear una solución, pero una solución en positivo. Es decir, se tiene que ver la crisis como una oportunidad. Y luego, formar un equipo de trabajo, implementar las acciones que se tengan que dar y finalmente controlarlo. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis y decirle a los empresarios que nos están viendo que una crisis se tiene que ver como una oportunidad de mejora, porque yo no conozco ninguna empresa, ni ningún libro te habla de ninguna empresa que jamás haya tenido crisis. Toda empresa en algún momento de la vida institucional afronta una crisis, entonces tenemos que estar preparados para ello y lo importante es que tenemos que estar preparados para ello. El primer consejo que le debemos dar a los empresarios, grandes, pequeños y medianos, es que todos en algún momento de su vida podemos afrontar una crisis. Por lo tanto, debemos estar preparados. ¿Y cómo estamos preparados? Lo primero que tenemos que hacer es formar un comité de crisis. Segundo, implementar o evaluar los riesgos que puede generar la crisis. Tercero, tenemos que implementar un monitoreo de escenarios. Cuarto, tenemos que elaborar un manual de prevención de crisis o un manual de crisis. Y quinto, tenemos que generar e implementar el tema de lo que son los simulacros. ¿Por qué? Porque mientras mejor estemos preparados para afrontar una crisis, vamos a tener
muchísimo más éxito de que esta crisis pase un poco desapercibida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que ocurre normalmente es que no nos preocupamos por esto, porque pensamos que la crisis nunca va a llegar. Entonces, el consejo es, se tienen que tener planes, se tienen que estar preparados y se tiene que tener un equipo de personas idóneas para poder afrontar este tipo de sucesos que en algún momento pueden ocurrir en una empresa. Recuerda que con la toma de buenas decisiones puedes lograr que la crisis que atraviesa tu empresa se convierta en un factor que beneficie y te ayude a seguir asumiendo retos más adelante. Retroceder para tomar impulso. Bueno, después de ver el video vamos a hacer la actividad de afianzamiento en el cual vas a investigar un caso de crisis empresarial de cualquier empresa que haya tenido pues un tipo de fracaso, crisis. Vas a analizar la situación y vas a realizar un árbol de problemas para ese caso, en el que vas a identificar las causas y consecuencias del caso como tal. Te dejo el enlace para que mires cómo se hace un árbol de problemas. Para tener una idea de lo que es el árbol de problema, es un esquema, un dibujo que se hace pues a través de un árbol en el que la raíz vas a mencionar las causas del problema, en la que el tronco es el problema como tal y en las hojas, en las ramas del árbol son las consecuencias del problema. Entonces vas a tomar un caso y vas a aplicar el árbol de problemas para analizar la crisis en esa empresa. Bueno, muchísimas gracias por su atención, bendiciones para todos, espero que este tema haya sido de mucho interés y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.